Bueno, en el programa anterior venía diciendo que, que el brainwashing, el lavado cerebral, al que es sometido toda persona cuando nace, inevitablemente, todos somos sometidos a un lavado cerebral que deja un virus impreso en la mente. Eh, a veces el virus puede ser bueno, pero a veces el virus, por lo general, es más malo que bueno porque al haber sido insertado allí de forma inconsciente, no tenemos la manera de manejarlo, ¿no? Por lo tanto, incluso la prueba de esto en el ambiente político venezolano fueron la cantidad de familias que fueron destruidas por la política en Venezuela cuando algunos pensaban de una manera y otros pensaban de otra manera. El problema es que en muchos casos encontrábamos a una persona muy analítica que decía, mira, ten cuidado con esto, y encontrabas entonces a una persona dogmática, sin saberlo, quizás brillante, quizás muy inteligente, pero que estaba sometida a ese brainwashing, a ese dogma, que le fue insertado allí, que le fue impreso allí desde el momento del nacimiento. Entonces tenemos que estar preparados para saber cuándo nos estamos enfrentando a una realidad racional y cuándo la persona simplemente está respondiendo bajo el lavado cerebral que recibió de pequeño. Eh, Eso es bien importante saberlo y forma parte del manual de supervivencia de la vida y es uno de los aspectos que tenemos que tener muy claros. Porque todas las personas operamos con un software y ese software, es decir, el cuerpo físico viene siendo el hardware y el software es la mente. Ahora, la mente no es el cerebro. El cerebro es una estructura física que está dentro de la cabeza. La mente viene siendo la información, el software que he recibido por la persona y con la que él entonces va aprendiendo a computar desde cero, con ningún tipo de capacidad racional ni analítica, y que poco a poco va evolucionando hasta tener una capacidad analítica, pero que lamentablemente, desde un primer momento, desde el momento del nacimiento, ya ha sido contaminado por el virus informacional del medio ambiente que a él lo rodea. Eso ocurre con la información. Pero es que algo muy similar ocurre con la conducta, porque ese niño pequeño, recién nacido, también comienza a copiar conductas. Y las conductas pueden ser buenas, pueden haber conductas de supervivencia, pero pueden haber muchas conductas que no son de supervivencia. En el campo de la naturaleza, de los animales, se puede decir que la mayor parte de las conductas de supervivencia son positivas, porque son conductas que efectivamente ayudan al animal a sobrevivir. Pero en el caso del ser humano, esas conductas que debieran ser todas de supervivencia, no son de supervivencia. Algunas son de supervivencia, otras son anti-supervivencia. Algunas de esas conductas son muy buenas, algunas de esas conductas son muy malas. Entonces tienes una persona que va pasando por la vida con una especie de rainbow, de arcoíris, de conductas buenas y malas. Y entonces hay que saber entender que muchas de esas conductas fueron adquiridas de los padres, del medio ambiente o de los maestros en el colegio, principalmente figuras autoritarias, pero que a la vez fueron adquiridas y que operan sobre la persona como órdenes hipnóticas. Y por esa razón es que nosotros podemos decir que buena parte de la humanidad opera hipnotizada, opera bajo la hipnosis de los primeros años. Esas personas entonces tienden a presentar en muchos casos conductas que no son racionales realmente, porque la persona lo recibió de manera inconsciente como una especie de orden hipnótica. Estas conductas pueden ser conductas, en algunos casos, yo no niego que puedan haber algunas conductas buenas, pero por ejemplo la conducta de la violencia es una conducta que puede ser heredada de los padres. Si ese muchacho vio en la casa la tragedia familiar del conflicto entre marido y mujer, si vio el maltrato entre marido y mujer, en ese caso, esa conducta, él pudiera copiarla como una conducta de supervivencia. Y él pudiera en un momento determinado a ser el aliado del padre y decir yo quiero ser como mi padre y se transforma entonces en un hombre violento por el resto de su vida, o puede transformarse en la madre por el amor que él sentía en la madre, tener una gran empatía por la madre que fue la víctima y entonces asumir en un futuro una conducta femenina, muy femenina, incluso siendo una víctima y de alguna manera llevando a cabo esa forma de comportamiento en la vida donde él es el maltratado, donde él es la víctima y donde a él la culpa de todo lo que pasa es de otra persona. Como les decía, estas son conductas que son impresas
desde el momento del nacimiento. Y hay infinitas variantes. Yo acabo de poner aquí un par de ejemplos, pero hay infinitas variantes de conductas que la persona puede asumir, que las asume y las asumió de una manera inconsciente. Hay el tercer aspecto de todo esto, que es el trauma, ¿no? Si la persona ha sido personalmente sometida a un maltrato físico o a un maltrato espiritual, pues va a quedar también un trauma en el inconsciente, que va a afectar el resto de su vida y de una manera profunda, dramática. Va a afectar su desempeño profesional, su desempeño en familiar, su desempeño como esposo o esposa, y va incluso a impactar también a su descendencia. Por lo tanto, aquí resumo diciendo que hay tres tipos de grabaciones principales que la persona recibe de manera inconsciente. Grabaciones de información, grabaciones de conducta y grabaciones del trato que él recibe, es decir, grabaciones de trauma. Y entre esos tres aspectos se define buena parte de la vida futura de la persona, ya que él opera y reacciona ante la vida como si estuviera en un trance hipnótico. Y aunque ya en cierta fase de la vida tenga una extraordinaria capacidad racional, van a haber momentos en que su cómputo final va a ser absolutamente irracional porque va a estar afectado o por información incorrecta que recibió, o por una conducta incorrecta que se copió, o por un trauma terrible que a él lo afectó. Por lo tanto, es importante comprender que las personas, las mentes, operan con software. El ser humano es un hardware que tiene una mente que opera con software. Y mientras más contaminado está el software, más dificultades va a tener la persona, más confusión va a tener en la vida y más cuesta arriba se le va a hacer la existencia. Hasta el próximo programa. Lo quiero mucho.